Muy bien, pues en este tutorial vamos a relacionar una imagen muy conocida por nosotros y en vídeo que hemos visto, que tiene que ver con la transición y es la imagen del coronel Tejero asaltando el Congreso durante la sesión de investidura del presidente Calvo Sotelo, el segundo presidente de la democracia española, el 23 de febrero de 1981. Dejadme que os comparta la imagen en la que vamos a utilizar una presentación de diapositivas para hacer esta fuente histórica desde el principio, que yo además os voy a enviar por correo electrónico. Bueno, la hemos titulado El golpe de estado de Tejero y sería esta imagen, ¿vale? Esta imagen en la que podemos ver, primero describiéndola, podemos ver el hemiciclo, todos conocemos esa imagen en la cual los diputados, el presidente del gobierno hacen los discursos, en las escalerillas está ese señor con la mano izquierda levantada y una pistola, que es el teniente coronel Tejero, delante de él hay una serie de guardias civiles. En la parte derecha hay un civil que está mirando a los guardias civiles cuando están disparando, que es el general Manuel Gutiérrez Mellado, que era el vicepresidente del gobierno encargado de asuntos militares y que es la persona que se va a enfrentar a los guardias civiles, y Tejero intenta tirarle al suelo, pero como un símbolo de la resistencia a la democracia no lo va a conseguir. Al fondo, en las escaleras, se ven a los periodistas que asistían a esa sesión, que era una sesión muy importante porque era la investidura del nuevo presidente, que era Calvo Sotelo, que tenía que pasar por la votación ante la dimisión de Adolfo Suárez, ¿vale? Muy bien, pues nosotros nos encontramos con esta fuente histórica, la anterior, y nos han hecho estas preguntas. La primera, conocida, explique el tipo de fuente, la localización cronológica, el contenido, y la segunda, explique el contexto histórico de la transición española y las dificultades que atravesó. ¿Vale? Permitidme, sí, vale, permitidme que ponga esta anterior, pues para, a la hora de hacer la descripción, para que cojamos unas pinceladas. Estamos ante una fotografía. Es una fotografía en blanco y negro. Hay alguna imagen en color, pero en blanco y negro porque algunos de los periodistas lo tomaron con cámara. Únicamente hay unas imágenes de televisión española durante la retransmisión hasta que se dieron cuenta los golpistas de que estaban retransmitiéndolo. Es una fuente primaria, y la temática obviamente es política porque es la retransmisión en directo casi de un golpe de Estado. Su carácter es público y el objetivo, la finalidad es difundir los acontecimientos que estaban ocurriendo esa tarde del 23 de febrero para darlo a conocer a todo el pueblo, ¿no? A toda la población española, como los golpistas intentaban secuestrar al gobierno y los diputados presentes en el Parlamento, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos que hacer la pregunta, pues nos encontraríamos ante una fuente fotográfica en blanco y negro, primaria, porque es primaria, de temática política, de carácter público, y describiríamos exactamente qué es lo que estamos viendo en los términos que yo he dicho anteriormente. Ahí en la fuente nos aparecen estos personajes que son los que yo destacaría como protagonistas. Bueno, aparecen o no, porque estos son los protagonistas de toda la historia. Arriba del todo, a la izquierda, tenéis al teniente coronel Tejero, que dirige el secuestro de los diputados. Abajo tenemos el rey en la madrugada del 24, por la noche del 23 al 24, cuando salió para decir un discurso que es el que desactiva todo el golpe de Estado y el que lo consigue frenar. Podéis ver a la derecha del rey, a la derecha de nuestras pantallas en el centro, al presidente Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia. De nuevo nos encontramos a su derecha al teniente coronel Tejero y a la derecha del todo a Alfonso Armada, que es el que posiblemente intentaba sacar el máximo beneficio de todos estos acontecimientos. Un militar que había sido jefe de la Casa Militar del Rey y que el objetivo suyo era presentarse ante los diputados para que suspendieran la votación y ante la gravedad de la situación de España, que luego vamos a comentar, él fuera elegido como presidente del gobierno y se formara una especie de gobierno de concentración nacional. Sobre todo esto hay muchas dudas, muchos debates y todavía los historiadores pues no tienen los documentos y hay pues un debate historiográfico bastante importante. Bueno, a partir ya de este inicio en el que hemos explicado el tipo de fuente, lo externo, nos vamos a ir a la pregunta larga, ¿no? El contexto histórico de la transición española, estamos en 1981, las dificultades que atravesó. Una de ellas es esta. Hay otras más que vamos a ir comentando después. Bueno, tenemos aquí un detalle del momento en el que Antonio Tejero llama al orden, llama al silencio y está amenazando a los diputados. Podemos ver al presidente en esos momentos del Congreso que le mira, que es Landelino Lavilla. Creo recordar que estos días ha fallecido.
no sé si por las causas de la pandemia o algo relacionado. Podemos ver justo debajo del coronel Tejero a alguien muy conocido que es José Bono, el que luego sería ministro de Defensa y también sería presidente de Castilla-La Mancha. Bueno, y podemos ver aquí después en estas imágenes pues el desarrollo del golpe de Estado, ¿no? El momento en que Gutiérrez Mellado como general, como es general y militar, tiene un cargo superior al del resto de guardias civiles y al coronel Tejero les intenta llamar al orden y estos le intentan frenar e incluso Tejero le intentó hacerle una llave, yo qué sé, de arte marcial para tirarle al suelo y no lo logró. En la imagen de abajo podéis ver un rostro de Manuel Gutiérrez Mellado. Permitidme que os abra un paréntesis para explicaros que Gutiérrez Mellado en la guerra civil había formado parte del bando sublevado, del bando franquista, y había luchado en Madrid como espía para los sublevados. Eso no quiere tener o no significa que años después cambiara de opinión y fuera una de las grandes personalidades que trajo la democracia y que transformó el carácter del ejército. Gutiérrez Mellado llegaría a ser presidente de la FAT, de la Federación Antidroga o de la Fundación Antidroga, y murió en un accidente de tráfico en el invierno, no recuerdo ahora mismo el año, pero sí recuerdo en un accidente de tráfico provocado por las carreteras y la helada y demás, ¿no? Bueno, es una personalidad importante a destacar, ¿no? Este Gutiérrez Mellado, que, bueno, en la guerra estaba en un bando, pero que después, con el paso del tiempo, pues fue variando de planteamiento. Bueno, y aquí ya nos empezaríamos a hablar del acontecimiento ocurrido, ¿no? Este es un detalle de la imagen de Tejero, el teniente coronel con el brazo en alto, la pistola desenfundada y llama a los presentes su atención. Inmediatamente comenzaron los disparos, la mayor parte de los diputados se echaron al suelo, todos a excepción de Adolfo Suárez, de Gutiérrez Mellado y creo recordar que es Santiago Carrillo, pero bueno, no sé exactamente, tendría que consultarlo y demás, ¿vale? Podemos ver cómo esta imagen muestra lo frágil de nuestra democracia. Fijaros que al lado del lugar donde la palabra se toma pulso, toma importancia, aparece la pistola. La fragilidad de la democracia española que se mostraba pues, con este acto, que no era el único, porque había habido otros intentos de golpes de Estado. Un año antes la Operación Galaxia, años después hubo un intento de asesinato del gobierno. Es decir, que la democracia española sufrió bastantes problemas. También, por ejemplo, se añaden los efectos de la crisis económica de finales de los 80, que fue muy importante, y los golpes de las bandas terroristas de ETA y del Grapo, que fueron muy importantes. Por lo tanto, esto mostraba la debilidad de nuestra democracia y la necesidad de democratizar el régimen, cosa que se lograría en parte, por ejemplo, con el nombramiento de un ministro de Defensa Civil, Narcís Serra, por parte del Partido Socialista, o en época, por ejemplo, de José María Aznar, a partir del año 96, con la profesionalización del ejército y la eliminación del servicio militar. Eso mostraba que el ejército se estaba adecuando a la vida civil y que la principal manifestación es en la actualidad, ahora mismo, y podemos citarlo, la unidad militar de emergencias y las labores que está realizando de apoyo y de ayuda en la pandemia, pero también en otros acontecimientos, ¿vale? Bueno, en esta imagen podéis ver que paralelamente a que Tejero entrara en el Congreso, también hubo algún capitán militar, en concreto de la región militar de Valencia, sacó los tanques a la calle. Y aquí vemos los tanques cruzando el puente sobre el río Turia. ¿Vale? O, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, evidentemente, que lo curioso es que algunos de ellos, por ejemplo, como veis, están cruzando con los semáforos en verde y aparecen acompañados de los taxis, de los coches, es decir, sacaron los tanques a la calle en un intento verdaderamente de dar un golpe de Estado, ¿no? Periódicos y, como ves ahí, las portadas, ¿no? En este caso La Vanguardia, un periódico desaparecido, el Congreso ocupado y sitiado por el Tejero, que había dirigido un año antes la Operación Galaxia, que era un intento de golpe de Estado también, ¿vale? Bueno, antes de hablar del rey, bueno, voy a volver a la imagen anterior, señalar que en el meollo de lo que sería nuestro texto, tras la aprobación de la Constitución del 78, 2 años y medio antes, las nuevas elecciones las había ganado la UCD, la Unión de Centro Democrático, dirigida por Adolfo Suárez, que aprobó leyes, por ejemplo, como un nuevo Estatuto de los Trabajadores,
Es decir, una medida que favorecía a los trabajadores españoles. La ley del divorcio. Imaginaros pues, a la oligarquía financiera, a la Iglesia, aprobando este tipo de medidas, el diseño del mapa autonómico y el reconocimiento de Cataluña, la democratización de los ayuntamientos con las primeras elecciones libres en 1979, pero la UCD era un partido que era una mezcla de muchas ideas. Había gente que procedía del franquismo, gente que procedía de la democracia cristiana, gente que procedía de un centro progresismo, liberales. O sea, era un partido que únicamente tenían en común a la figura de Adolfo Suárez, pero que continuamente fue sufriendo un desgaste, como le ocurre a todos los gobernantes, y también los efectos de la crisis económica y de otros elementos que hemos comentado anteriormente. Eso llevó a que el Partido Socialista, en un acto que es calificado como de bastante irresponsabilidad, llegara a hacer una moción de censura, con lo que eso significa de desgaste a un gobierno que perdió, evidentemente, pero que lo que hizo fue desgastar al gobierno y finalmente en enero del 81, con tantos ataques y ante la situación crítica que atravesaba el país, Adolfo Suárez dimitió y el rey presentó como candidato a un ministro de su gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, que en la tarde del 23 de febrero, tras el los discursos de la mañana, se presentaba a ser votado o no por las Cortes. Y es el momento en el que estos militares, junto con otros en el exterior, por ejemplo en Valencia y también en algunas agrupaciones militares en Madrid, intentaron dar el golpe de Estado, pero que la postura contraria del rey, aquí le tenéis, cuando después en la madrugada unas cámaras de televisión fueron a la zarzuela y grabó un discurso. Este es un fotograma, no es una fotografía, es un fotograma del discurso, que lo podéis ver en YouTube porque hay grabaciones, discurso que al día siguiente llevó a que, como veis, Tejero y algunos militares que se les habían unido, algunos policías nacionales, algunos policías armados, debatieran, discutieran y finalmente a media mañana decidieran abandonar el Congreso, o como veis, porque muchos de los guardias civiles estaban marchando por las ventanas. En este discurso del rey vuelvo a él, y este es el discurso que lee, que lo podéis leer, lo vais a tener aquí un rato, pero yo he subrayado en rojo oscuro y en rojo más clarito la idea principal y la idea secundaria. Una vez que el rey lee este discurso, cuando se ha puesto en comunicación con todos los generales, los capitanes generales de las regiones militares, y él dice que no tiene nada que ver con el golpe de Estado, la orden que toma es la de ordenar a todas las autoridades civiles y militares tomar las medidas necesarias para mantener la Constitución. ¿Cuál? La del 78. Y la idea secundaria es que la corona sería el símbolo de la unidad del país, de la permanencia de la democracia, de la Constitución, votada por el pueblo de España en el referéndum. Es decir, demostraba que no apoyaba el golpe de Estado porque hubo insinuaciones, bueno, hoy todavía sigue habiendo bastantes dudas, bastantes teorías de la conspiración, complot, bueno, hay que estudiar muchísimo y profundizar, pero bueno, nosotros la idea es que el 23 al 24 de octubre el mensaje del rey fue el que frenó el golpe de Estado y al día siguiente se celebró una enorme manifestación en Madrid, encabezada por todas las figuras políticas. Ahí tenéis desde el primer plano a la izquierda hasta el fondo, pues algunas de ellas, por ejemplo, como el secretario general de la UGT, Nicolás Redondo, al lado Santiago Carrillo, después Felipe González. Los dos siguientes son líderes de la UCD. Es que no me acuerdo quién es el que hay a la izquierda de Felipe González, en el centro de la imagen. Luego está Sahagún, que fue alcalde de Madrid, Manuel Fraga, el secretario general de Comisiones Obreras. Bueno, una manifestación multitudinaria que, bueno, a favor de la Constitución y la democracia. Y para terminar, terminaríamos, evidentemente, con nuestras conclusiones. Y de las conclusiones, pues podemos señalar, por ejemplo, en esta fuente histórica, la fragilidad de la democracia española en 1981, que la transición no terminaría hasta que, por ejemplo, al año siguiente, en las siguientes elecciones, venciera el Partido Socialista y llegara al gobierno, o, por ejemplo, cuando España se integrara en la Comunidad Económica Europea. Bueno, serían las conclusiones más importantes. En última instancia, esta imagen nos muestra que el camino de la transición no fue fácil, tampoco fue pacífico, como lo demuestran muchísimos acontecimientos, asesinatos terroristas, pero también actuaciones policiales y de represión.
pero que fue un camino que dirigido por la población española, porque fijaros que hemos comenzado con un militar y hemos acabado con toda la gente en manifestación a favor de la Constitución, ¿vale? Con esto, pues terminaríamos esta fuente histórica, este tutorial, y bueno, pues para que nos sirva a la hora de realizarlo, ¿vale?